No sé si se puede ver la diapositiva. Sí se ve, profesor. Y el movimiento también, ¿no? Sí, profesor. Ya, un minuto más y comenzamos. Listo, comenzamos entonces. Buenas noches. Hoy día vamos a conversar respecto a lo que es la actividad eléctrica de contracción muscular. No sin antes manifestarle que en este tipo de actividad muscular no solamente está implicado la actividad o la contracción del músculo propiamente dicho, ¿no? Como ustedes ven, este jugador de básquet tiene que activar sus sistemas sensoriales, sistemas sensitivos, ¿no? Entre los sistemas sensoriales, ¿no? Y que tiene que estar en buena forma, viene a ser el sistema sensorial visual, del equilibrio, ¿no? Como también el auditivo, ¿no? Y la parte sensitiva sería el tacto, la presión, como también la propiocepción, ¿no? O sea, en líneas generales, tiene que estar, digamos, en una forma adecuada el funcionamiento de los sistemas sensorial y sensitivo, porque es la información que va a emplear el sistema nervioso para activar los diferentes componentes que conforman la, la, esta, esta contracción muscular, ¿no? Entonces, el sistema nervioso se vale de los sistemas sensoriales para tener una representación interna del mundo exterior. Sin los sistemas sensoriales es muy difícil que se tenga una representación interna de lo que está pasando afuera, ¿no? Por eso le mencionaba que tanto los sistemas sensoriales como sensitivos tienen que estar activos para poder dar información al sistema nervioso, ¿no? Porque toda esa información del mundo exterior va a guiar nuestros movimientos, ¿no? Que constituye nuestro repertorio. Es decir, cada movimiento que nosotros realizamos ya está codificado en las áreas motoras, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Y este movimiento de este repertorio va a estar controlado por sistemas motores, ¿no? Que se encuentra tanto a nivel encéfalo como también de la médula espinal. Y esto va a dar lugar pues a que tengamos lo que se llama la postura y el equilibrio. Muy importante la postura, porque cada vez que nosotros hagamos un tipo de movimiento con alguno de nuestros miembros se va a desplazar el punto del equilibrio o el centro del equilibrio. Entonces, para no caernos, ¿no? Ante un movimiento se tiene que ajustar la postura, ¿no? ¿Para qué? Para compensar justamente el desequilibrio, ¿no? Que se produce ante el movimiento de alguna parte o algún segmento de nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, entre la postura y el movimiento, lo primero que se produce es el ajuste de la postura, ¿no? Justamente para mantener ese equilibrio, para no caernos, ¿no? Luego tenemos el movimiento corporal, ¿no? Prácticamente el voluntario y ocular, ¿no? Y también sistemas motores que tienen que ver con el habla y los gestos, ¿no? El habla justamente para poder comunicarnos y los gestos también para poder expresar esa comunicación no verbal, ¿no? Todo está dado a través de los músculos. Y los músculos deriva de la palabra, ¿no? De latín que deriva de ratón pequeño,
porque antes se pensaba que en las épocas de los griegos que existían animales dentro de nuestro cuerpo y que jalaban hilos, ¿no? Y por el cual, ¿no? Podríamos nosotros mover los dedos, los miembros superiores e inferiores, ¿no? Entonces, si vemos aquí una masa muscular, por ejemplo, este es el músculo bíceps, ¿no? Como masa, está cubierto por una fascia, ¿no? Que es una fascia fibrosa, pero inmediatamente después de la fascia, quitando la fascia, el músculo está recubierto de un tejido conectivo que se llama epimicio, ¿no? Y este músculo, esta masa muscular que es el bíceps, está formado por fascículos. Todo esto son fascículos. Y cada fascículo, ¿no? O sea, este es un fascículo, también tiene un tejido conectivo que lo rodea que se llama el perimicio. Y cada uno de esos fascículos está conformado por fibras musculares, ¿no? Que es la unidad estructural del músculo, ¿no? O sea, la fibra muscular, aparte de la membrana celular, que es el sarcolema, está rodeada de también tejido conectivo que se llama endomicio, ¿no? O sea, tanto el epimicio como el perimicio y el endomicio es muy importante hacer referencia porque ahí se encuentran los propioceptores, ¿no? Propioceptores que van a informar al sistema nervioso de la posición del cuerpo en relación al espacio. Bueno, y también la figura se muestra aquí una rama, un axón, ¿no? En el cual vemos que está haciendo contacto, o sea, sinapsis con la fibra muscular, ¿no? Esta es la famosa unión neuromuscular o placa neuromuscular, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es el músculo esquelético que es voluntario, ¿no? Nuevamente, tenemos aquí el hueso, ¿no? El tendón, ¿no? Y también tenemos la fascia, ¿no? Que es un tipo de tejido, ¿no? Que cubre a los músculos, pero inmediatamente después tenemos al epimicio, ¿no? Como ustedes ven, es un tejido, ¿no? Conectivo que rodea a todo el músculo, ¿no? Y luego los fascículos, ¿no? También vamos a encontrar el llamado perimicio, y en cada uno de los fibras musculares vamos a encontrar el endomicio, ¿no? Como le digo, y nuevamente reitero, ahí se encuentran los propios receptores que informan al sistema nervioso de la posición del cuerpo en relación al espacio. Y como ustedes ven aquí, ya aislando una fibra muscular, que es la unidad estructural del músculo, tenemos que esta fibra muscular está formada por una membrana que se llama el sarcolema, una parte líquida que es el sarcoplasma, y dentro del sarcoplasma tenemos las miofibrillas, ¿no? Que son conjuntos de fibrillas que conocemos con el nombre de filamentos gruesos y filamentos delgados. Luego tenemos los núcleos, ¿no? Y como vemos, cada unidad estructural, o sea, cada fibra muscular tiene varios núcleos, ¿no? Porque es el resultado de la fusión de varios miocitos, ¿no? Que se dieron en la época embrionaria, ¿no? Además tendrá una serie de organelas que ya lo revisaremos oportunamente. Y si hacemos un acercamiento de un segmento, de una sección de la fibra muscular, vemos ahí está el sarcolema, y el sarcolema tiene una serie de invaginaciones, como ustedes ven, ¿no? Y esas invaginaciones se conectan con justamente estos tubos de color violeta o morado, que son los túbulos T, ¿no? O sea, estas invaginaciones están en estrecho contacto con estos túbulos T. Además que entre túbulo T y túbulo T encontramos como una malla, ¿no? De unos conductos que están huecos por dentro, que es el retículo sarcoplásmico y que contiene calcio, ¿no? Entonces, todo este conjunto entre el túbulo T con retículo sarcoplásmico forma el llamado sistema T, ¿no? Luego también tienen que ver en cuanto a los filamentos delgados, filamentos gruesos, que son las miofibrillas. Miren, todo este conjunto de miofibrillas es rodeado por el sistema T, ¿no? Ya vamos a ver por qué motivo, ¿no? Luego tenemos, ante la microscopía óptica, ¿no? Lo que se llama la banda A, ¿no? Y si nosotros lo proyectamos hacia abajo, vemos que la banda A está conformada por proteína gruesa de miosina como proteínas delgadas de actina, ¿no? Mientras que la banda I o isotrópica o bandas claras está formando netamente por filamentos delgados de actina. Pero en el centro tenemos la línea Z, ¿no? Que es la línea Z son proteínas en las cuales se anclan los filamentos delgados.
Entonces, entre línea Z y línea Z vamos a ver lo que se llama la sarcómera, que es la unidad contráctil de la fibra muscular. ¿Ya? Ahora, más detalle con respecto al filamento delgado. Filamento delgado le llaman de actina, pero realmente las proteínas de actina son proteínas globulares, como están ustedes viendo aquí. Es en una doble cadena que está distribuida en forma de alfa hélice, y entre las moléculas de actina está la tropomiosina, ¿no? Que viene a ser la proteína filamentosa, y sobre la tropomiosina está la troponina, que es un heterotrímero, que va a estar formado por la troponina C, troponina I, troponina T, ¿ya? Que vamos a ver después. Ahora, en cuanto a las proteínas gruesas de miosina, lo que estamos viendo aquí son las cabezas de miosina. Y esas cabezas, todas esas cabezas tienen colas, y esas colas, tanto de un lado como del otro, se reúnen en este punto llamado punto M, ¿no? Vamos a ver los motivos. Ahí vemos, por ejemplo, una microfotografía electrónica de barrido, ¿no? Digamos, a muy poco aumento, en el cual vemos varias fibras musculares, ¿no? En el cual tenemos esa fibra, miren cómo se protruye, ¿no? Digamos, por debajo del sarcolema, los núcleos, ¿no? O sea, cada fibra muscular tiene varios núcleos, ¿no? Producto de la fusión de la mitosis, producto de la fusión de de los miocitos en la etapa embrionaria, ¿no? Ya esto lo hemos visto con respecto a las bandas A o bandas anisotrópicas o bandas oscuras, y bandas I o isotrópicas o bandas claras, ¿no? Y en el centro disco Z, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el músculo cardíaco, ¿no? Que es también un músculo involuntario, ¿no? Pero que tiene una peculiaridad de que los miocardiocitos se unen con otros a través de los discos intercalares, y los discos intercalares no son sino sinapsis eléctrica, ¿no? A diferencia del músculo liso, ¿no? Que es un poco más desordenado, mientras que el músculo esquelético es más ordenado, ¿no? Y aquí se ve claramente las bandas oscuras o bandas A y las bandas claras o bandas I, ¿no? Y si nosotros ampliamos nuestra visión justo en el centro de la banda clara o banda I, ¿no? Tenemos ahí como una línea, ¿no? Es los discos Z, ¿no? Y entre disco Z y disco Z, lo que estamos delimitando viene a ser la sarcómera, que viene a ser la unidad contráctil de la fibra muscular, ¿no? Entonces, otro aspecto importante también es que hay un desplazamiento, ¿no? De los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en un estado de relajación total del músculo, y aquí en un estado de contracción. Pero como vemos, quien se desplaza sobre quién es los filamentos delgados sobre los gruesos. ¿Esto qué significa? Que quienes permanecen fijos vienen a ser justamente las proteínas gruesas de miosina. ¿Y por qué se mantienen fijos dentro de la fibra muscular? Por la presencia de proteínas estructurales, ¿no? Proteínas estructurales que mantienen fijos esos miocitos, ¿no? Perdón, esas proteínas gruesas de miosina, ¿no? Entonces, esa fijación en la fibra muscular de estos filamentos gruesos de miosina se lo debemos pues al llamado también citoesqueleto, ¿no? El citoesqueleto cumple una función, por lo tanto, muy importante en la organización de la fibra muscular, ¿no? ¿Y por qué le menciono esto? Porque existen enfermedades, ¿no? En el cual puede la persona carecer de esas proteínas estructurales que fijan a la proteína de miosina al citoesqueleto, ¿no? Y esto va a dar como consecuencia atrofia muscular irreversible, ¿no? Aquí vemos con mejor detalle, ¿no? Vean ustedes la proteína gruesa de miosina, ¿no? Que realmente son 400 moléculas de miosina. Por un lado, 400, y por otro, 200 y 200, ¿no? Se reúnen en el llamado punto M, ¿no? Y el filamento delgado, ¿no? Pero como ustedes ven, aquí hay proteínas muy finas, filamentosas, llamadas nebulina, por ejemplo. La nebulina que está rodeando el filamento delgado, lo que hace básicamente es estabilizar al filamento delgado. Mientras que la titina, ¿no? Que está aquí, que es como un relámpago, como ustedes ven, es la proteína que se estira cuando el músculo está relajado, ¿no? O sea, está estirado el músculo, ¿no? Entonces, la titina, al parecer, por sus características de ser como un resorte, ¿no? Hace de que el músculo
una vez que cesan las fuerzas que lo estiran, pueda volver a su posición normal, ¿no? Esa es la función de la titina, ¿no? Luego, la molécula, si sacamos una molécula de miocina, está formada por dos cabezas, una cola. Y las dos cabezas tienen dos propiedades. La primera propiedad es cuando venga la actina, se une, tiene una unión electrostática muy fuerte cuando se ven frente a frente con la actina. Y la segunda propiedad es la capacidad hidrolítica del ATP, ¿no? Bueno, esto vamos a pasar, lo hemos visto. Y esta es una microfotografía también, ¿no? En el cual se ve claramente las bandas A o bandas oscuras, ¿no? O bandas, lo que se llama anisotrópicas, ¿no? Bandas oscuras, conformadas, ¿no? Por filamento delgado, filamentos gruesos, ¿no? Mientras que la banda I, ¿no? Son las bandas isotrópicas o bandas claras y cuyo centro está el disco Z. El disco Z y disco Z tenemos la sarcómera, la unidad contráctil de la fibra muscular. Luego tenemos, bueno, este es para una tinción especial del retículo sarcoplásmico, que como ustedes ven parecen, ¿no? Unas arañas, ¿no? Una red, ¿no? Por eso se llama retículo, red, pero está lleno de calcio, ese retículo sarcoplásmico. Ahora, insistimos en la ultraestructura del músculo estriado para que ustedes vean después cómo es el fenómeno molecular de la contracción muscular, ¿no? Vean ustedes aquí, está justamente el sarcolema, ¿no? Y vean que esas invaginaciones que habíamos visto del sarcolema justo se continúa con el túbulo T. Y este túbulo T lo atraviesa de extremo a extremo la fibra muscular, ¿no? ¿Y para qué se debe o qué se debe la presencia del túbulo transverso, túbulo T? Para que el potencial de placa motora, que es un fenómeno eléctrico, no solamente sea un fenómeno de la membrana del sarcolema, sino también pueda ese potencial de placa motora que se introduzca, ¿no? Hasta el centro, inclusive hasta de extremo a extremo, ¿no? ¿Para qué? Para que el impulso nervioso también, ¿no? Contraiga las miofibrillas que están en forma central a la fibra muscular, ¿no? Existen enfermedades también en las cuales se carece el tubo T. Entonces, si se carece el tubo T, ¿no? Cuando se produzca el potencial de placa motora, ¿no? Lo que se va a contraer son las miofibrillas que están bien cerca a la membrana celular, o sea, al sarcolema, pero no se van a contraer las fibras que están en el centro por ausencia del túbulo transverso o tubo T, ¿no? Eso que va a traer como consecuencia que en la medida que se vaya contrayendo el músculo en esta zona, al carecer el tubo T y no contraerse las miofibrillas centrales, entonces ante cada contracción se va a desordenar esas miofibrillas y por lo tanto va a causar la atrofia del músculo, ¿no? Ya. Y lo que está en palo rosa, ¿no? Ya viene a ser el retículo sarcoplásmico, ¿no? Que son sistemas tubulares en forma de red que contiene calcio por dentro, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Para que ustedes vean de color naranja, viene a ser el túbulo T o túbulo transverso, ¿no? Y estos, justamente como ven ustedes acá, se conecta con las imaginaciones del sarcolema, ¿no? Y lo que está en verde, el retículo sarcoplásmico. Y tanto el sistema T, o sea, el túbulo transverso como el retículo sarcoplásmico, rodea al conjunto de miofibrillas, ¿no? Y todo tiene su porqué, ¿no? Ahora, si nosotros aumentamos o hacemos un aumento en esta zona, vamos a ver aquí la miofibrilla, lo que está en verde, el retículo sarcoplásmico lleno de calcio, lo que le rodea viene a ser el túbulo transverso, ¿no? Y aquí se está haciendo una ampliación. Este es el sarcolema, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la membrana del retículo sarcoplásmico, la membrana del túbulo T, ¿no? Entonces, cuando por el túbulo T esté transcurriendo el impulso nervioso, va a estimular a este canal iónico, ¿no? Que realmente le llaman receptor, receptor de rianodina, ¿no? Que cuando se despolariza la membrana, ¿no? del túbulo T, lo que va a provocar es la apertura de este receptor rianodina para que el calcio salga del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma, ¿no? Ya. Entonces, aquí, nuevamente, para que ustedes observen cómo está la distribución muy bien organizada, ¿no? De todos los elementos de, digamos, de la fibra muscular. Lo que estamos aquí representando viene a ser la línea Z,
y en la línea Z se anclan los filamentos delgados, y entre las dos, ¿no? Entre los filamentos delgados están las proteínas de miosina, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí una molécula de miosina, tiene dos cabezas, una cola, ¿no? Pero hay sitios donde se puede romper esa proteína, ¿no? Entre la cabeza y la cola está la papaína, una enzima de la cáscara de papaya que puede reblandecer las carnes, ¿no? Y como también en el centro de la cola está la tripsina pancreática, ¿no? Que es una enzima propiamente del páncreas, ¿no? Y bueno, para que vean ustedes aquí en este gráfico, ¿no? La proteína globular de actina, ¿no? Que como ustedes ven es el llamado filamento delgado, pero están en una doble cadena de moléculas de actina, ¿no? Haciendo como una especie de alfa hélice. Y entre las dos está la proteína filamentosa de tropomiosina, y sobre ella está la troponina, ¿no? Y la troponina con sus tres componentes, troponina T, troponina I, troponina C, ¿no? Que lo vamos a ver después. Bueno, todo se basa, en cuanto a la contracción muscular, se basa en la formación de los puentes cruzados, ¿no? Puentes cruzados que se da entre la cabeza de miosina con la actina, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de unos momentos, ¿no? Otro aspecto importante a considerar es que tanto el sistema nervioso como el sistema muscular se desarrollan en forma paralela, ¿no? O sea, prácticamente se desarrollan dentro del embrión, ¿no? Pero a la séptima semana, ¿no? Ese sistema nervioso hace conexiones con la fibra muscular, ¿no? Aquí están las conexiones, justamente. Ahí está el terminal nervioso, ¿no? Y acá lo que se va a liberar es acetilcolina, ¿no? Y aquí ya hay una modificación del sarcolema justamente por la presencia de ese contacto nervioso, ¿no? Y es así como todas las fibras musculares del cuerpo, sobre todo voluntarias, se van a conectar con un terminal nervioso de la motoneurona alfa que está en el asta anterior a la sustancia gris de la médula espinal, ¿no? Bueno, hay tipo de fibra muscular, ¿no? El tipo 1, llamado también fibras lentas pero resistente a la fatiga, y el tipo extremo 2X2D son fibras rápidas, pero también rápidamente fatigables, ¿no? El tipo 2A eh, tiene los dos, ¿no? Por eso tenemos que tratar el tipo 1 y el tipo 2X2D, ¿ya? Bueno, aquí tenemos las fibras tipo 1, que son las fibras lentas, ¿no? Pero resistentes a la fatiga, ¿no? Funciona esas fibras o se contraen debido a la presencia de oxígeno, por eso su producción energética es aeróbica. Tiene una alta densidad mitocondrial, porque la mitocondria utiliza el oxígeno. Tiene alta actividad de enzimas oxidativas, alta concentración de citocromo C, ¿no? Justamente son enzimas y citocromos dependientes del oxígeno. Y por eso tiene un rico abastecimiento capilar, ¿no? Para que le llegue mayor cantidad o mayor flujo de sangre. Alta concentración de mioglobina y baja actividad de la miosina TPase. Ahora, estas fibras musculares tipo 1, que son lentas pero resistentes a la fatiga, son pequeñas, ¿no? Y sus motoneuronas, o sea, las que inerva a estas fibras musculares tipo 1, son también unidades de menor tamaño, ¿no? El representante, por ejemplo, que predomina sus fibras de tipo 1, que son lentas pero resistentes a la fatiga, todo maratonista, ¿no? Este maratonista es un etíope, ¿no? Que recorre, pues, y ganador de medallas, recorre más de 40 kilómetros, ¿no? Entonces, miren la contextura que tiene, es una persona aparentemente delgada, ¿no? Pero es un atleta, ¿no? Porque, como le digo, predomina en su cuerpo fibras de tipo 1, ¿no? Resistentes, lentas, pero resistentes a la fatiga, ¿no? En cambio, la de tipo 2A no vamos a conversar porque tiene tanto de 1 como 2X2D, ¿no? Lo que sí, la 2X2D es una fibra rápida, pero también rápidamente fatigable, ¿no? Digamos, tiene, o sea, no necesita el oxígeno, ¿no? Tiene una producción energética anaeróbica, ¿no? A través de la creatina. Baja densidad mitocondrial, porque no requieren oxígeno. Alta actividad de enzima glucolítica, que como sabemos, la vía glucolítica también no requiere de oxígeno. Alta actividad de creatinquinasa, pobre abastecimiento capilar, baja concentración de mioglobina y alta actividad de miosina TPase, ¿no?
Ahora, sus fibras musculares son más hipertrofiadas, grandes, y también las motoneuronas que inerva también son grandes, ¿no? Por ejemplo, el fenotipo en el que predomina las fibras tipo 2X2D es Usain Bolt, que como ustedes ven, ¿no? La distribución de los músculos es mucho más hipertrofiado, ¿no? Se le ve como quien dice más atlético, ¿no? Pero la predominancia justamente son, ¿no? De este tipo de fibras, ¿no? 2X2D, ¿no? Para esta persona que ha quebrado los récords de los 100 metros planos, ¿no? A través de su marca de 9 segundos 58 centésimas segundos. Ahorita, hasta la fecha, inquebrantable, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes un resumen de los tipos de fibra, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de el control muscular, de la fibra muscular, quien inerva directamente la fibra muscular viene a ser una neurona que está en el asta dorsal, no, perdón, el asta ventral de la sustancia gris, donde están las motoneuronas alfa. O sea, esta motoneurona alfa que está en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal son neuronas motoras, ¿no? Por eso son motoneuronas alfa, ¿no? Y cuyo axón va a inervar la fibra muscular, ¿no? Pero esta no es la única. ¿Por qué? Porque existe otras neuronas que están en la corteza motora. Por ejemplo, la quinta capa de la corteza cerebral está la neurona gigantopiramidal de Betz, cuyos axones van a descender por el sistema nervioso central y a nivel del bulbo raquídeo se va a cruzar y va a inervar todos los músculos de la parte contralateral. Por eso que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Y ahí vemos vamos a ver cómo se va a ver la transmisión neuromuscular, ¿no? Justamente aquí recuerden, ¿no? Que es la motoneurona alfa que está en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, cuyo axón inerva a esta fibra muscular, ¿no? Si hacemos un corte a ese nivel, vamos a ver que en el asta anterior, ¿no? Existen miles de motoneuronas alfa, que es la llamada también neurona periférica o segunda neurona, cuyo axón va a inervar la fibra muscular, ¿no? ¿No? Pero no es la única neurona que va a mejor dicho, si bien la motoneurona alfa controla a través de su axón a la fibra muscular, pero hay otra estructura que controla la motoneurona alfa, y esta es la neurona gigantopiramidal de Betz, ¿no? Que se encuentra en la quinta capa, ¿no? Son una de las mayores neuronas, ¿no? Eh, que se encuentra en la corteza cerebral, ¿no? Y de ahí su axón va a descender por todo el sistema nervioso central, se cruza hacia el lado contralateral a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Desciende para hacer sinapsis con la motoneurona alfa, ¿no? Y esa es la vía motora voluntaria, en la cual está compuesto por dos neuronas, ¿no? Aquí para que vean el terminal nervioso y muscular. Y esta es la emergencia entre las fibras musculares del axón de una motoneurona alfa, una sola, su axón. Pero mire las ramificaciones. Este axón de esta motoneurona va a inervar a esta fibra muscular, ahí está la unión neuromuscular, esta fibra muscular también, esta fibra muscular, esta fibra muscular, esta fibra muscular, esta fibra, etcétera, ¿no? O sea, una motoneurona puede inervar varias fibras musculares y cuando es así se llama unidad motora. Ya. Y bueno, ahí vemos el terminal nervioso y la fibra muscular. Como ustedes ven, el interior es negativo, el exterior es positivo porque todo está en reposo, ¿no? Pero agreguemos algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, las vesículas que están cargadas con acetilcolina, lo que va a constituir el pool de ataque. Y cuando se acabe el pool de ataque, entra a tallar pool de reserva, ¿no? Que está adherido al citoesqueleto, ¿no? Y luego tenemos aquí en el botón presináptico o terminal axónico un canal para el calcio que está cerrado si es que la membrana, ¿no? Está en reposo. Y está en reposo, pues el interior es negativo, el exterior positivo. Luego vemos que en el medio interno predomina el sodio, el calcio, el cloro, etc. Luego tenemos por la parte de la fibra muscular, que vendría a ser en la membrana postsináptica,
el receptor nicotínico está cerrado, ¿no? Como también estos canales para el sodio, voltaje pendiente están cerrados, porque todo está en reposo, ¿no? Y ese receptor nicotínico que hemos visto está compuesto por 5 subunidades. 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. Y en la 2 alfa tienen sitio de recepción para acetilcolina. Es decir, si vienen dos moléculas de acetilcolina y activan los receptores de las subunidades alfa, los dos, acetilcolina, se abre un canal. Y este canal es justamente para que deje pasar al sodio, ¿no? Bueno, más detalles entonces, tenemos ahí el sarcolema, ¿no? O membrana postsináptica. Ahí vemos el túbulo T o túbulo transverso, ¿no? Esta representación. Y tenemos también, ¿no?, el retículo sarcoplásmico lleno de calcio con su receptor rianodina que está cerrado, ¿no? Luego tenemos allá las proteínas contráctiles, ¿no? Tanto gruesas como delgadas, ¿no? Y los discos Z, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza todo el proceso? ¿No? Todo está en reposo ahorita, ¿no? Comienza desde las neuronas corticales, ¿no? O la neurona gigantopiramidal de Betz, o primera neurona central. En su membrana se producen los procesos de propagación, integración, génesis y transmisión del impulso nervioso. Y aquí vemos, representado por la flecha, la transmisión de impulso nervioso, ¿no?, que va a descender y justo este terminal axónico va a hacer sinapsis con la motoneuronal alfa. Aquí está, justamente, este axón viene desde la primera neurona, ¿no? Y hace sinapsis con la motoneurona alfa. Aquí se va a liberar glutamato, ¿no? Y por lo tanto, al final se abren una serie de canales, la cosa es que se forme nuevamente el potencial postsináptico excitatorio, que luego se va a transmitir por toda la membrana del axón, ¿no?, hasta llegar, ¿no?, a la fibra muscular, ¿no? Entonces aquí vemos el impulso nervioso, cómo va avanzando acá luego, y cuando llega acá, lo primero que hace es abrir el canal para el calcio. El calcio cuando entra a través del canal, debido a la despolarización de membrana, ese calcio va a ingresar o se va a unir a una proteína de la vesícula, se llama sinaptotagmina, ¿no? Y este dúo entre sinaptotagmina calcio hace que se forme el poro de fusión, es decir, que se fusiona tanto la membrana de la vesícula como también de, eh, la membrana presináptica, ¿no? Ahí está el poro de fusión, por lo tanto sale acetilcolina, dos moléculas de acetilcolina, se unen las subunidades alfa, ¿no?, del receptor nicotínico, por lo tanto se abre el receptor nicotínico para que ingrese sodio y se despolarice alrededor de la membrana del receptor nicotínico. Pero esto también, ¿no?, digamos, participa o es involucrar estos canales para el sodio voltaje pendiente, por lo tanto se abre. Y si se abre para el sodio, ingresa masivamente el sodio, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno eléctrico en la membrana, se llama potencial de placa motora, ¿no? ¿Qué va a ocasionar esto? ¿No? Que este potencial de placa motora se va a transmitir por la membrana del sarcolema, la membrana del túbulo T, va a despolarizar la membrana del retículo sarcoplásmico, y al cambiar la polaridad de este retículo se abre el receptor de rianodina, por lo tanto sale calcio. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿No? El calcio que sale lo que va a provocar es que se acorten los discos Z, ¿no? Por lo tanto se acorten la sarcómera, ¿ya? Entonces, muy importante. Entonces, aquí hay un fenómeno mecánico y aquí hay un fenómeno eléctrico. Entonces, si se les pregunta cuál es el elemento que acopla el fenómeno eléctrico con el fenómeno mecánico, es el calcio, ¿ya? Y mire, el calcio es importante, ¿eh? No solamente para la contracción muscular, sino también, mire, para que pueda liberarse el neurotransmisor. Muy importante. Entonces, para que lo vean esto en forma mucho más esquemática, hemos separado, ¿no?, los discos Z, ¿no?, estas proteínas globulares que viene a ser la actina, y dos moléculas de la miosina, ¿no?, con su cabeza, ¿no? Y la cabeza, en relación a la cola, está en un ángulo obtuso, como ustedes están viendo. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad
de la cabeza de miocina, ¿no? Cuando se ven frente a la actina, se van a atraer electrostáticamente, ¿no? Y bien fuerte es esa atracción, ¿no? Pero ¿quién se opone a esa atracción? Justamente la tropomiosina, que es la proteína filamentosa. ¿Pero debido a quién? A la troponina. La troponina tiene tres elementos, la troponina T, que sirve de unión entre toda la troponina y la tropomiosina. Luego tenemos la troponina C, que tiene un sitio de unión para el calcio. Y luego tenemos la troponina I, la troponina inhibitoria, ¿no? Troponina inhibitoria causante, ¿no? Que interponga entre la cabeza de miocina y la actina a la tropomiosina. Esta troponina I es la troponina inhibitoria, ¿no? Entonces, aquí está en reposo, está relajado el músculo, ¿no? El tema es cuando sale el calcio, ahí está el calcio, se une a la troponina C. Y este binomio calcio-troponina C va a inhibir al inhibidor, ¿no? Y por lo tanto la tropomiosina se desplaza. Entonces se ve frente a frente la cabeza de miocina con la actina, inmediatamente hay una atracción electrostática, primera propiedad de la cabeza de miocina. Luego la atracción electrostática se va a hidrolizar el ATP, ¿no? Y cuando se hidroliza el ATP, miren el ángulo entre la cabeza y la cola, que es obtuso. Debido a la hidrólisis del ATP, el ángulo se vuelve recto, ¿no? Entonces vean ustedes que la cabeza miocina, que primero estaba obtuso, ¿no? Y ahora se pone recto por la hidrólisis del ATP, ¿no? Hace que se desplace los discos Z, ¿ya? Hace que se desplace. Entonces, para que pueda volver todo a su posición normal, el calcio tiene que salir de la troponina C, ¿no? Y cuando sale, ¿no?, el calcio y la troponina C, tiene que regresar al retículo sarcoplásmico, ¿no? Y ese retículo sarcoplásmico está lleno de calcio. Por lo tanto, ese calcio que debe de entrar al retículo sarcoplásmico tiene que entrar a través de una bomba de calcio ATPasa. Entonces, lo que concluimos es que para la contracción muscular se necesita energía y para la relajación muscular también se necesita energía. Lógicamente que es mucho mayor en la contracción muscular que en la relajación muscular. ¿Ya? Y es así como se produce la contracción muscular, ¿no? Y todo lo que hemos hablado está justamente resumido en esto, ¿no? Y ahí está justamente el acoplamiento que les mencioné del punto de vista, digamos, eléctrico y mecánico, ¿no? O es el acoplamiento también llamado excitación, que está representado por la potencia, por el potencial de placa motora, y la contracción por la acercamiento a los discos Z, ¿no? Y quién es el que acopla, justamente es el calcio, ¿no? El calcio es muy importante por eso, ¿no? Y bueno, se han hecho toda una serie de estudios respecto a esa cabeza de miocina, porque eso es el famoso puente cruzado, ¿no? ¿Por qué motivo? Ya por lo que les había mencionado, ¿no? Que la cabeza de miocina tiene una atracción terrible con los filamentos de actina, ¿no? O sea, cuando están descubiertos, no hay nada que se interponga, inmediatamente la cabeza de miocina, ¿no? Se atrae electrostáticamente con eh, el filamento, ¿no? Las proteínas de actina, ¿no? Y miren, de lo que está en un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 grados, debido a la hidrólisis del ATP, se produce un ángulo recto, ¿no? De, ¿no? De los puentes, estos puentes, ¿no? De la cabeza de miocina respecto a la cola, ¿no? ¿Ya? Inclusive se ha llegado a medir, ¿no? Este modelo de puente cruzado, ¿no? Lo que está aquí medio color rojo, marrón, ¿no? Aprox, son proteínas de actina, ¿no? Y lo que ustedes están viendo acá son ¿no?, tanto la cabeza como la cola de la miocina, ¿no? Y por lo tanto, cuando se produce la contracción muscular, ¿no?, lo que se produce es el movimiento de la cabeza de miocina, ¿no?, respecto a la cola, ¿no? Si en el reposo era 180 grados, ahora recién se vuelve, en este caso, 90 grados, ¿no? Y se hay un desplazamiento más o menos de 10 nanómetros, ¿no?, por paso, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí lo que quiero expresarles en cuanto al impulso nervioso, ¿no? Cómo desde la parte del reflejo,
¿no? Cuando nosotros hacemos con el martillo de percusión, percutimos la rótula, se produce un movimiento de extensión, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque estoy estimulando el uso muscular, que es el órgano sensorial. Y luego el impulso nervioso generado tiene que pasar por la fibra, ¿no?, aferente, fibra nerviosa aferente. Luego por el centro de integración, ¿no? Luego por la fibra nerviosa eferente y por último, ¿no?, con respecto a la contracción del músculo, ¿no? Pero como ustedes ven, desde el mismo uso neuromuscular que se excita hasta el músculo, miren cómo ha cambiado el impulso nervioso. Y este cambio, el impulso nervioso, se debe a la presencia de los diferentes canales que están en su membrana, ¿ya? Y bueno, esta es una forma de poder identificar, por ejemplo, tipos de fibras, ¿no? Por ejemplo, de clasificación histoquímica, fibra tipo 1, que es de contracción lenta, pero resistente a la fatiga, ante una tinción para TPasa, cuando se somete a pH 9, es clara. pH 4.6 oscura, pH 4.3 es oscura, ¿no? Y si quiero determinar la presencia de la fibra 2X, que viene a ser 2X2D, que es la fibra de contracción rápida, pero rápidamente fatigable, ¿no? Ante pH 9.4 es oscura, pH 4.6 clara, 4.3 clara. Ya. Entonces con eso, con este tipo de evaluaciones, de biopsias musculares y con las diferentes tonalidades, ¿no?, uno podía determinar porcentualmente cuál predominaba, ¿no? Las fibras lentas, las fibras rápidas, las fibras intermedias, ¿no? Esto, por lo que me han dicho, se aplicaba mucho en la escuela cubana. Como ustedes saben que en los años 60, 70, cuando iban a cada, ¿no?, olimpiada que iban, se traían pues varias medallas de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían un entrenamiento mucho más científico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se analizaba en el músculo de los niños cuyos padres eran atletas. Entonces, si veían que había una predominancia de fibras lentas, bueno, aparte de seguir estudios universitarios que son gratuitos, lo derivaban a actividades deportivas que tengan que ver con esa contracción de esas fibras musculares lentas, ¿no? Pero resistentes a la fatiga. Los preparaban para ser maratonistas, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, si predominaban las fibras rápidas, pero resistentes a este, fibras rápidas, pero rápidamente fatigables, ¿no? En estos niños, o hijo de padres de atletas, pues los orientaba a actividades físicas que tengan que ver con la contracción más rápida de la fibra muscular, ¿no? Por ejemplo, carrera de 100 metros planos, ¿no? Pero ustedes saben que entre estos, digamos, carrera de 100 metros planos y maratón, pues hay una infinidad de tipos de atletas, ¿no? Tipos de actividad muscular, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Listo. Hola. Chicos, Profesor, sí, sí. ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. ¿Ya? Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias, profesor.